con el analista económico y director general de Forecasting, Ricardo Trejo Nava. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y a la audiencia, un gusto saludarlos. Cuéntanos un poco, hasta este momento, ¿cuál podría ser el impacto, el balance de este impacto que ha tenido la epidemia de coronavirus en nuestro país y, en consecuencia, cuánto tiempo podría tardar en recuperarse? Sí, efectivamente hay que señalar que la industria manufacturera el año pasado se mantuvo estancada. Y aquí digamos que hay dos razones que agravan el escenario para el sector de la industria por el coronavirus. La industria manufacturera depende del mercado interno y depende también de las exportaciones. Y en ese sentido, la debilidad en el mercado interno del año pasado y la debilidad en las exportaciones mantuvieron el sector estancado. Ahora bien, ¿qué pasa este año? Este año, sin duda alguna, la industria manufacturera ha caído. Y ha caído pues por ambas razones, porque el mercado interno se vio debilitado por efecto del coronavirus y esa misma debilidad afectó las exportaciones. Ahora bien, la industria manufacturera es un abanico de ramas de la actividad. Va desde la industria alimentaria, por ejemplo, la industria textil, como bien lo acaban de mencionar, la industria química, la industria electrónica, la industria de fabricación de equipo de transporte, que es la industria automotriz. Es una gama muy grande del sector manufacturero. Ahora, todas ellas, en el primer trimestre, si las juntamos, en el primer trimestre cayeron a una tasa anual de 2.8%. Ojo, hay que señalar que eso nada más depende del mes de marzo, fue el efecto coronavirus. Ahora bien, en abril y mayo vamos a registrar el efecto más profundo por el efecto de la pandemia, y ahí nosotros estimamos que en este segundo trimestre la industria manufacturera caerá por ahí de 5%. Una cifra de verdad muy alarmante, dado que ya venía desacelerándose el año pasado, este primer trimestre cayó y este segundo trimestre ya con la pandemia de lleno va a tener una caída de por ahí del 5%. Complicado este panorama que nos pintas, Ricardo. Entonces, ¿cuáles serían las proyecciones a futuro? Nos han dicho que hay una gran preocupación porque muchas empresas corren el riesgo de perder contratos, de perder clientes. No se ha tomado en cuenta realmente que muchas de estas empresas, pues no se trata de que sea el producto final, sino que son de la cadena de proveeduría, tanto para Canadá como para Estados Unidos, como para otras regiones, y eso no se ha tomado en cuenta para la apertura de dichas empresas, que muchas de ellas han pedido se trate ya como una industria esencial junto con las industrias que ya se han reabierto, como lo es la minería y las autopartes. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuántas empresas corren el riesgo de cerrar por completo sus puertas? Y pues cómo estamos hablando en cuestión de empleos, ¿cuánto se puede perder? ¿Cuál es el índice al que nos estamos enfrentando de desempleo? Sí, efectivamente el panorama es gris por dos razones. Primero, porque no hay una reactivación en la actividad, es decir, la producción se ha detenido y no se ve o no se prevé que se reactive al 100% en el corto plazo. Pero una vez pasada esta situación, viene un segundo efecto, que es la caída en la demanda interna y también en las exportaciones o en la demanda internacional. Ahí la industria manufacturera se va a ver muy debilitada porque el país se va a terminar muy debilitado y la demanda de insumos, tanto para bienes de consumo final como de bienes intermedios, va a ser muy débil. Entonces, una vez que pase esta pandemia y se reactive la producción, la industria manufacturera se va a enfrentar a un mercado débil y eso va a generar que, al menos en lo que resta del año, la industria manufacturera siga estando en terreno negativo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del sector manufacturero en su conjunto? Representa por ahí de 1 de cada 5 pesos de producción del Producto Interno Bruto, es decir, es una gran cantidad de dinero que representa. ¿Cuánto genera la industria manufacturera en su conjunto? Genera por ahí de 15 millones de empleos, por ahí de 10 millones de empleos. Entonces, sí es una industria importante, sí impacta de manera importante al mercado y desde luego las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables. Son las más vulnerables porque son las que tienen menos capacidad de sobrevivir, menos financiamiento o menos acceso al financiamiento. Entonces ahí lo que tendría que hacer el gobierno es generar primero que nada es hacer que se levante esta inactividad y después generar los programas a través de financiamiento necesarios para que esta industria, la pequeña y la mediana, sobre todo la micro, pequeña y mediana,
no se vean afectadas por la falta de flujo de efectivo. Ricardo, ¿cómo cuáles programas? Por ejemplo, programas de financiamiento, por ejemplo, de la banca de desarrollo. Generar unos créditos o financiamiento tanto para reactivar la actividad económica como para fomentar o para garantizar los pedidos. Ahí eso es fundamental, la banca de desarrollo, para que la industria manufacturera se mantenga viva este año. Ese es uno de los principales programas. Ahora, el otro ya depende de la actividad económica, y ahí es que el gobierno, más que apoyar directamente a la industria manufacturera, apoya toda la actividad económica del país para que una vez que empiece a crecer, pues los pedidos empiecen a reactivarse. Esas es, digamos, las dos medidas básicas, ¿no? Pero de entrada la principal es programas de financiamiento a la compra de insumos y programas de financiamiento para el apoyo a la reactivación económica principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa. Pues así la situación. Ricardo Trejo, analista económico y director general de Forecasting, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Buena tarde.